había el gobierno anterior, el gobierno Toledo había dicho, oiga, yo quiero negociar, y si no se sienta a negociar en no sé, 90 días, dijo, 60 días, etcétera, no me acepta negociar, yo lo demando. Y la verdad que antes de los 60 días Chile dijo, no hay nada que negociar. Pero no se hizo la demanda. No se hizo la demanda. Eso fue el año 2004, y 2004, finales, principios de domingo. No se hizo nada, y cuando nosotros nos encontramos con el gobierno estaba este tema que estaba pendiente, sin demanda. Y nos pareció al presidente García de mí lógico intentar una negociación, una última negociación, tratar de evitar ir a la Corte, que siempre es un tema complejo, costoso, lento, etcétera, etcétera. Pero claro, ante una respuesta así de Fosley, no queda otra alternativa que ir a la Corte. Pero sí hicimos un último intento de una negociación. Pero no encontramos, como se está diciendo por ahí, la demanda hecha, no. Nosotros encontramos que se había planteado a Chile formalmente una negociación y Chile había dicho que no estaba dispuesta a negociar. Eso evidentemente facilitaba el proceso de llevar la demanda, porque había un documento escrito por Chile que decía que no estaba dispuesto a negociar. Entonces, de alguna manera, la vía de la negociación se había agotado y quedaba la vía de la Corte. Pero no estaba hecho nada. El Perú fue invitado a demandar. Digamos, fue dejado sin opción. No nos dejaron opción. No nos dejaron opción, y hubo una receptividad, pues sí, se sintieron de que de alguna manera ese espacio que se había abierto con la llegada del presidente García de entendimiento, etcétera, pues ellos sintieron que de alguna manera eso había sido alterado, afectado, y cuando vino un caso como Donaire ya los ánimos estaban crispados. Y lo crispó más Fosley, porque Fosley me dice, oye, me llama y me dice, yo estoy esperando la salida de Donaire, ¿qué pasa? Yo le dije, bueno, dame unos minutos que voy a hablar con el presidente y que te informaré qué ha pasado. Y mientras estoy conversando con el presidente, sale una declaración de Fosley exigiendo la salida de Donaire. Entonces yo no entendí por qué me llamó Fosley. Suficiente hubiera hecho que su declaración sin necesidad de hacerme perder el tiempo a mí y hacer perder el tiempo al presidente. Cuando usted recibió esa llamada, pensó que digamos, no iba a hacer declaraciones, que no íbamos a llegar a que iba a esperar al menos nivel, a ese tono. Que yo lo llamase y le dije, oye, esta es la situación, y según eso, no hubo tiempo. O sea, ya había hecho las declaraciones, lo que pasa es que no habían llegado a Lima cuando me llamó. Eso era mi cálculo, claro. ¿Y el gobierno de Perú, ustedes, el presidente García, usted, habían decidido ya retirar al general Donaire? Acuérdense que el general Donaire estaba en los últimos días. Estaba en sus últimos días. Cuando el general Donaire hace sus declaraciones, lo desautorizamos. No las hace, ¿no? Le graban subrepticiamente. Entonces, en esta cultura del chuponeo. Nosotros salimos a decir que nos parece una cosa grave, que ese tipo de declaraciones no pueden hacerse ni en privado, ¿no? Y entonces el presidente dice, bueno, pero finalmente Donaire ya se va. Pero aparentemente ellos en Chile entendieron que el presidente lo iba a sancionar de inmediato, y el presidente dijo, bueno, si ya se va, que se vaya nomás, ¿no? Eran unos pocos días que quedaban, 10, 15 días nomás que le quedaban en el comando, en la comandancia general, sí. Al general Donaire. Ahora, a Fosley lo sucede el embajador Fernández. Sí. Él me declara desde el principio, soy campañero. Yo no entendí, porque es un término que no usamos nosotros. Además, campañero, nadie sabe que es un campañero. Y yo entendí entonces poco después que campañero es un hombre que hace campañas políticas. Y yo entendí que su campaña política era por Frei. Y termina Frei haciendo las declaraciones más duras respecto al Perú. Una de las cosas más sorprendentes del proceso electoral peruano y chileno es que en el peruano no existió el tema Chile. En el proceso electoral chileno sí existió el tema Perú.
Y quien lo puso fue básicamente el candidato presidencial y expresidente Eduardo Frei. ¿Instruido, asesorado por el embajador Fernández? Supongo que sí, ahí iba de jefe de su campaña, cuando fue desviado a la Cancillería. Le preguntan en la entrevista de La Tercera, ¿es verdad que Fernández hizo un fuerte reclamo al presidente García en una reunión con Bachelet en Trinidad y Tobago en abril de 2009? Lo que se lee más adelante es que Fernández le dice al presidente García que los términos de la demanda son odiosos. Sí. Sí. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Fue una desagradable entrevista en donde Fernández llevó la voz cantante y donde el presidente García dijo, yo no conozco el capítulo histórico. Fernández lo ha cambiado, dice que el presidente no conoce. Yo he hecho todo el proceso de La Haya consultando todas las cosas con el presidente. Desde el principio, que fue el mapa del sector sur marítimo del Perú, que no había, y que lo hicimos nosotros, cómo lo presentábamos, hasta eso lo discutí con el presidente. Obviamente la demanda, por cierto que él estuvo al tanto de lo que decía la memoria. Lo que pasa es que la memoria tiene un capítulo histórico, porque es importante, porque no hay que olvidar que Chile y Perú no fueron vecinos, o sea, no tendrían por qué estar hoy en este predicamento de límites. Claro, el vecino de Perú era Bolivia. Así es. Y entonces, obviamente el presidente García pasó porque si algo conoce el presidente García es historia, y más la historia de un periodo vaciado en la vida del país, ¿no es cierto? Entonces dijo, mire, ¿sabe qué? Yo el tema histórico, el capítulo histórico no lo he visto. Lo cual le dice a Fernández, ¿cómo es posible que este presidente, etcétera? Fernández tiene la mala costumbre de ser irrespetuoso con los presidentes. Yo no sé cómo le va a ir en el cargo que tiene ahora en Haití, porque es un cargo de funcionario internacional. Pero no guarda. Yo creo que fue irrespetuosa con su propia presidenta, ¿no? La presidenta Bachelet estaba presente. Sí, claro. ¿Y cuál fue la actitud de ella? Dejó. ¿Y cuál fue la actitud del presidente García? Se desconcertó, dijo que no. Y bueno, ya terminamos la reunión rápidamente, ¿no? No había mucho que hablar ya. Ahora, Fernández ha escrito una carta al mismo diario La Tercera, aclarándolo pues a usted. Sí, claro, sí. Claro, dice... Le digo inexactitudes. Sí, dice, la verdad, a ver, le escribe al director del diario La Tercera y firma como ex canciller de Chile. Mariano Fernández es canciller de Chile. Y dice, la verdad es que quien hizo el comentario sobre los términos odiosos en la redacción de la demanda fue la propia presidenta Bachelet, y fue nuestra la sorpresa, se refiere a sí mismo, primero al ver los intercambios de monosílabos entre el presidente García y su ministro, y en segundo lugar al recibir la insólita respuesta del presidente peruano cuando dijo, presidenta, la verdad es que no he leído la memoria. No podíamos creer que frente a una decisión y una acción de envergadura de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, el jefe de Estado del país demandante ni siquiera conocía el efectivamente odioso texto de la demanda. Creo que las inexactitudes de García Belaúnde podría pasar desapercibida comparada con la gravedad de la admisión que hace García de desconocer el escrito peruano, lo que refleja de cuerpo entero el estilo del Perú. Sostiene que me definí como campañero y me imputa mis funciones de canciller que realizaban para la campaña de Frei. Nada más pueril e inexacto. Vamos por partes, hay tres partes. La primera parte es que fue la presidenta Bachelet y no él quien inquirió al presidente García. No, fue él. Fue él. Sí, fue él. Entonces, quien incurre en inexactitudes... Insiste, y fue el que termina diciendo, en vista de esto no vamos a poder tener buenas relaciones, no vamos a poder desarrollar ninguna agenda. Eso fue él. ¿Estaban solo los cuatro reunidos? Solo los cuatro, o sea que es mi palabra contra la suya. Fue él. El presidente García no dijo que no había leído la memoria, dijo, no conozco el texto de la parte histórica a la que se refería. Él no se refería a la... Además se confunde, habla de demanda y no memoria. Bueno, es muy ligero. El presidente dice, no, mire, yo la verdad que la parte histórica no la he revisado, no. ¿Por qué? Porque no le interesaba al presidente volver a leer lo que es la parte de la historia del Perú, de esa época. ¿Quién redactó la parte histórica?
Todo ha sido redactado por un conjunto de gente. Ahora, lo hemos que le parece contratado odioso... historiadores, obviamente historiadores y diplomáticos hemos trabajado. Evidentemente los abogados internacionales no han trabajado la parte histórica. Lo hemos trabajado diplomáticos peruanos con historiadores peruanos. Sí. Y lo que le parece odioso al canciller, el ex canciller Fernández, y a la presidenta Bachelet, que estaba parada al lado de él, o sentada, no sé, usted nos dirá, sentada y en silencio, es decir, acompañando lo que Fernández decía. Lo que le parece odioso es lo que para nosotros es lo justo. Es lo que para nosotros es en rigor la guerra. La guerra. La guerra, sí. Sí. No. Eso es lo odioso, haber mencionado la guerra del Pacífico. ¿Cómo no se menciona, no? ¿Cómo no se menciona? Claro. Y él es el quien quiere al presidente García. Sí. Y le dice, bueno, en vista de esto no podemos tener... Bueno, evidentemente, a partir de ese momento las cosas se fueron complicando más y vino el caso de Ariz y todo lo demás. Fue un manejo de campaña, como él decía, yo soy un campañero, sí, pues él era un campañero y él dijo esas palabras, yo soy un campañero. Estaba entonces en la lectura suya